Muy bien, señores. Veamos algunas reglas que determinan a las actuaciones arbitrales. Primera regla es la vinculada a la libertad de regulación de las actuaciones arbitrales. ¿Qué nos dice esta regla? Que son las partes quienes pueden libremente determinar las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones. Entonces, queda claramente establecido que primero es derecho de las partes, es potestad de las partes establecer las reglas para el desarrollo del arbitraje. Ahora, a falta de acuerdo de las partes o de un reglamento arbitral aplicable, señores, segunda idea, el reglamento arbitral aplicable, pues obviamente entra a tallar cuando nos encontramos en un arbitraje institucional. Muy bien. En ese sentido, si no hay acuerdo de las partes o no existe un reglamento arbitral aplicable o si en el reglamento arbitral aplicable no existe alguna regla que, permítanme la redundancia, regule una actuación arbitral, pues, ¿qué dice la ley de arbitraje? El tribunal arbitral decide las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Como pueden advertir, existe un orden de prelación para implementar reglas que rijan las actuaciones arbitrales. ¿A quién le corresponde en primer lugar esta potestad? A las partes. O al reglamento arbitral si las partes consideraron o establecieron el uso de un arbitraje institucional para resolver sus controversias. Ahora, si las partes o el reglamento arbitral presenta deficiencias en la implementación de estas reglas, pues ¿quién entra a tallar en segundo lugar? El tribunal arbitral, los árbitros. Los árbitros dictan las reglas necesarias para el desarrollo de las actuaciones arbitrales. Pero ojo, nótese que solamente esto se puede hacer ante la falta de acuerdo de las partes o ante la falta de una disposición expresa en el reglamento arbitral. En ese sentido, los árbitros no podrían dictar reglas para regular las actuaciones arbitrales contrario a lo establecido ya por las partes o a las reglas contenidas en el reglamento arbitral aplicable. Bien, si los árbitros regulan o llevan a cabo las actuaciones arbitrales de manera distinta al pacto de las partes o al reglamento arbitral aplicable, pues señores, los árbitros están incurriendo en una causal de anulación del laudo. Es decir, el laudo que emitan puede ser declarado nulo ante el Poder Judicial. Cuando tengamos la sesión de anulación del laudo, del recurso de anulación, vamos a tratar con mayor detalle esta causal que vengo a mencionarles. Pero ojo, en este momento quiero que quede muy claro que si los árbitros desarrollan el proceso arbitral de una manera distinta a las reglas establecidas por las partes o por el reglamento arbitral, pues están incurriendo en una causal de anulación del laudo. Muy bien. ¿Qué más debemos cuidar en el tema de las reglas para el desarrollo de las actuaciones arbitrales? El tribunal arbitral debe tratar a las partes con igualdad. Este es un principio básico, señores. Si para presentar la demanda se dio 10 días, pues para contestar la demanda también se debe otorgar 10 días. Si se dio la oportunidad de hacer uso de la palabra a una de las partes por 20 minutos, la otra parte también debe recibir el mismo trato, es decir, tener 20 minutos para poder presentar su posición en forma oral. Muy bien, a eso se refiere el principio de igualdad. Y la ley de arbitraje señala que a cada parte se le debe dar la suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos. Bien, el tribunal arbitral debe cuidar que siempre las partes tengan la oportunidad plena de manifestar y de presentar todos los medios probatorios, todas las alegaciones que consideren pertinentes a efectos de hacer valer sus derechos. ¿Bien?
Eso es lo que debemos tener claro. Otra disposición que puede resultar un poco cuestionable quizá es la siguiente, que el tribunal arbitral puede a su criterio ampliar los plazos que hay establecido para las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos. Bien, pensemos en el caso que el tribunal arbitral otorgó 5 días a una parte para que presente determinados medios probatorios. La parte lo presenta al día 6. Muy bien, ¿qué nos dice esta norma? Que como el tribunal arbitral fue quien otorgó el plazo de los 5 días, es posible que ante esta presentación en principio extemporánea de medios probatorios, el tribunal arbitral decida admitirlos, ampliando el plazo de 5 a 6 días. Y en atención al principio de igualdad, ¿qué tendría que hacer el tribunal arbitral? Pues otorgarle a la contraparte el plazo ya no de 5, sino de 6 días para que pueda manifestar lo que estime pertinente respecto a esta presentación de medios probatorios. Eso es lo que nos dice esta última disposición que acabamos de conversar. Muy bien, señores, ¿preguntas o vamos juntos todavía? Yo voy a seguir compartiendo el contenido de esta sesión y si no hay preguntas, entenderé que las cosas están claras, porque no quiero entender que están conectados de manera ficticia y, bueno, continuaré con la sesión. Pero recuerden, si hay preguntas, si hay algo que no queda claro, hay algún punto que quieran ampliar, con toda confianza, chat o micrófono. Una consulta. Adelante, Maritza. En el caso, un ejemplo similar, ¿no? En el caso de que el plazo para presentar los medios probatorios se hubiera culminado y se hace la audiencia de exposición de motivos, creo que se llama, en ese momento se presentan nuevas pruebas. ¿Eso también es factible? Sí, es factible y en ese momento pues los árbitros deben evaluar el principio de igualdad, utilizar el principio de igualdad. Si en ese momento de la audiencia se presentan medios probatorios, pues en principio los árbitros van a tener que evaluar si la presentación de medios probatorios se ha hecho dentro de los plazos otorgados. Y el tribunal podría considerar ampliar el plazo hasta el momento en que la audiencia se está desarrollando y por lo tanto podría admitir esos medios probatorios. Pero eso no significa que deba perjudicarse el principio de igualdad. Por lo tanto, ¿qué deberían hacer los árbitros? Pues en principio, una buena práctica allí podría ser es suspender la audiencia para que la contraparte tenga el tiempo suficiente de analizar esos medios probatorios aportados en la audiencia y manifestar lo que estime pertinente. Sin embargo, sabemos que este tema que acabamos de abordar podría ser una práctica maliciosa, que simplemente tenga como objetivo dilatar el tiempo de resolución de la controversia. En ese sentido, pues los árbitros deben ser muy cuidadosos en aplicar esta última disposición que acabamos de mencionar a efectos de evitar conductas dilatorias o maliciosas. Bien. A ver, Emilio, ¿qué nos comentas? La libertad de regulación de actuaciones arbitrales restringe al tribunal arbitral implementar una actuación arbitral no prevista por las partes. No, como hemos mencionado en la primera regla de esta diapositiva, pues debemos advertir que en principio son las partes y las reglas del reglamento arbitral quienes establecen puede ser redundante, las reglas para regular las actuaciones arbitrales. Los árbitros pueden implementar precisamente otras reglas para afrontar o solucionar situaciones no previstas. Bien, por ejemplo, pensemos que las partes han establecido que se va a llevar a cabo una audiencia de instalación, una audiencia de medios probatorios y luego una audiencia de informes orales. Pero durante el curso del arbitraje surge la necesidad de realizar una audiencia especial
para que las partes, debido a la complejidad de los hechos, puedan exponer oralmente los hechos que sustentan su demanda y su contestación. Como pueden advertir, las partes no habían contemplado la posibilidad de realizar una audiencia especial. En ese sentido, ¿a quién le correspondería implementar las reglas para que se lleve a cabo esa audiencia especial? Pues a los árbitros. Si en principio las partes no tienen ninguna oposición sobre el particular, pues esta audiencia se debe llevar a cabo. Muy bien. ¿Quién va a decir cuál es el plazo, cuáles son los tiempos, qué medios se van a utilizar para llevar a cabo esta audiencia especial? Pues es el tribunal arbitral, dado que estas reglas no estaban contenidas en el acuerdo de las partes y eventualmente no estarían contenidas en el reglamento arbitral aplicable. Pero si lo están, pues ¿qué se aplica? El acuerdo de las partes o las reglas establecidas en el reglamento arbitral aplicable. No sé, Emilio, si puede contestar tu pregunta. Sí, profesor. Una consulta. ¿Y el tribunal arbitral podría rechazar una actuación arbitral que las partes acuerden, pero por su naturaleza no correspondería a este tipo de arbitraje? Podría hacerlo, podría hacerlo. Recordemos, como lo vamos a ver también en esta sesión, que todo lo relacionado a la admisión, rechazo, actuación de medios probatorios es facultad exclusiva del tribunal arbitral. Pero la ley de arbitraje se ha cuidado en señalar que cuando el tribunal arbitral rechace la admisión o la actuación de algún medio probatorio, pues lo debe motivar. Lo debe motivar, porque recordemos, como lo acabamos de ver aquí, que también otra regla del arbitraje es que el tribunal arbitral, además de tratar con igualdad a las partes, debe darle a cada una de ellas suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos. Podría ser que ese rechazo que tú comentas del tribunal arbitral sea considerado por las partes como una afectación a su oportunidad para hacer valer sus derechos. ¿Bien? Todo depende muchas veces de la motivación que el tribunal arbitral dé para rechazar o no, pues estas actuaciones o estos medios probatorios que tú comentas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos? Muy bien. La ley de arbitraje continúa señalando, en atención a este principio de libertad de regulación de actuaciones arbitrales, que si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se puede aplicar de manera supletoria las normas de la ley de arbitraje. La ley de arbitraje contiene una serie de reglas procesales de naturaleza dispositiva, señores. ¿Bien? Hay algunas reglas que son de naturaleza imperativa, es decir, de obligatorio cumplimiento, y otras, la gran mayoría, son de naturaleza dispositiva. Es decir, que las partes pueden aplicarlas como pueden pactar en contrario. Y si las partes no pactaron, si el reglamento arbitral nada dice, o si el tribunal arbitral no implementó una regla, pues podríamos aplicar las disposiciones contenidas en la ley de arbitraje. Esto es lo que nos dice esta regla vinculada a la libertad de regulación de las actuaciones arbitrales. Más aún, la ley de arbitraje nos dice que si no existe norma aplicable en la ley de arbitraje, el tribunal arbitral puede recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral. Esta última disposición que acabamos de mencionar, señores, no se aplica en el arbitraje en contrataciones del Estado. Bien, porque básicamente todo lo vinculado a la dinámica arbitral ya se encuentra regulado y perfectamente coberturado, tanto por la Ley de Contrataciones del Estado, como por su reglamento y por la Ley de Arbitraje. Esta última disposición se podría utilizar en el arbitraje básicamente comercial, principalmente cuando la controversia surge entre comerciantes, ¿bien? Entre personas que se dedican a la actividad económica del comercio. Hay usos y costumbres en el ámbito comercial que podrían ser aplicados precisamente para dilucidar controversias en el marco de un arbitraje.
Muy bien, se los comento esto para tener un alcance sobre el particular. Ahora, hablemos de la competencia del tribunal arbitral. El tribunal arbitral, como bien sabemos, es competente para conocer el fondo de la controversia, es decir, para solucionar el problema. La entidad rechazó la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista. Bien, y el contratista pues no está de acuerdo con ese rechazo. El tribunal arbitral pues va a emitir un laudo para solucionar esa controversia. Es decir, si al contratista le correspondía gozar de esa ampliación de plazo, o si no le correspondía, o si le correspondía, pero de manera parcial. No los 100 días solicitados, sino 60 días. Ok, esa es la competencia del tribunal arbitral, resolver el fondo del problema. Pero también puede decidir sobre cualquier cuestión conexa y accesoria que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como dictar reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas. Como pueden ver, señores, el tribunal arbitral resuelve fondo, cualquier problema que se presente durante el arbitraje y puede implementar reglas que las partes no hayan pactado o que no se encuentren establecidas en el reglamento arbitral aplicable con el objetivo de que el proceso arbitral continúe de la manera más eficiente. En otras palabras, los principales actores y los que impulsan el proceso son los árbitros, en este caso, en atención a estas facultades que poseen. ¿Qué más debemos saber respecto al tribunal arbitral? Es el único competente para decidir sobre su propia competencia. A esto se le conoce en la doctrina arbitral como el famoso principio del competence, es decir, que los árbitros tienen la competencia para decidir sobre su propia competencia. Competence. Profesor, buenas noches. Adelante. Disculpe, que le interrumpa. Una consulta. Puntualmente, ¿qué viene a ser el laudo? Haz algo en la vida. El laudo. No hay una definición unánime respecto al laudo. Algunos dicen que el laudo es el documento en que consta la decisión de los árbitros. Otros dicen que el laudo es la decisión de los árbitros. En ese sentido, pues a nivel internacional, las diferentes normas no se han atrevido a definir lo que es el laudo, pero sí existe un consenso para señalar que el laudo es la decisión del tribunal arbitral emitida precisamente para resolver de manera definitiva, obligatoria e inimpugnable una controversia. ¿Bien? Eso podemos entender como laudo. Pero una definición precisa, exacta, contenida en una norma, pues no la tenemos ni en el país ni a nivel internacional. Muy bien. Ahora, si queremos ser más exquisitos todavía, podemos hablar de laudo parcial, laudo final, podemos hablar de órdenes procesales que toman forma de laudo. Bueno, hay toda una serie de disposiciones al respecto que evitan tener una definición unánime de laudo. Pero aquí en el Perú podemos guiarnos con esta noción que acabo de mencionarles, que el laudo es la decisión por el cual los árbitros resuelven la controversia de manera definitiva, inapelable y siendo de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Muy bien. Volviendo al principio del competence. Los árbitros pues pueden decidir sobre su propia competencia, es decir, pueden decidir sobre las excepciones, objeciones al arbitraje, relativas a cualquier controversia que se presente o que tenga como objetivo, pues dejar sin efecto el convenio arbitral o truncar el desarrollo del arbitraje, o para resolver cualquier problema que impida a los árbitros entrar al fondo de la controversia. Por ejemplo, en contrataciones del Estado, ¿cuál es una excepción que se plantea de manera bastante frecuente? Es la famosa excepción de caducidad. ¿En qué consiste la excepción de caducidad?
Pues la parte demandada pone en conocimiento del tribunal arbitral que la parte demandante ha iniciado el arbitraje fuera del plazo de caducidad establecido en la ley. Como ustedes bien saben, pues existe un plazo de caducidad específico para que ciertas controversias sean sometidas a un arbitraje. ¿Cuál es ese plazo de caducidad específico? 30 días hábiles de surgida la controversia. ¿Qué controversias tienen que ser necesariamente, si la parte así lo decide, ser impugnadas vía arbitraje dentro de ese plazo? Pues controversias sobre ampliación de plazo, resolución de contrato, liquidación, conformidad y recepción y conformidad, valorizaciones, nulidad de contrato, son las controversias que deben ser sometidas a arbitraje dentro de este plazo. Si las controversias no están sujetas al plazo de caducidad específico de 30 días, pues se aplica el plazo de caducidad general. ¿Qué me dice el plazo de caducidad general? Que puede iniciar un arbitraje antes de que se efectúe el pago final. Entonces, ¿qué hacen los demandados básicamente? Pues están muy pendientes de que la parte demandante haya iniciado el arbitraje dentro de los 30 días o antes de que se efectúe el pago final. Si advierten que el arbitraje no se ha iniciado dentro de este plazo, pues plantean la excepción de caducidad para que el tribunal arbitral diga, efectivamente el arbitraje se ha iniciado fuera de plazo y por lo tanto la excepción de caducidad trae como consecuencia que el proceso arbitral culmine y se archive. Y por lo tanto los árbitros pierden competencia para resolver la controversia. Muy bien. ¿Quiénes son los únicos facultados para emitir un pronunciamiento respecto a esta excepción como a otras que se pueden plantear? Los árbitros, señores. Bien, los árbitros son los únicos competentes para decidir estos temas. En otros países, cuando se cuestiona la competencia de los árbitros en el marco de un arbitraje, pues los árbitros suspenden las actuaciones y es el Poder Judicial quien entra a resolver esas controversias. Ese modelo no se aplica en el Perú. En el Perú, todo lo que pasa en el arbitraje lo resuelven los árbitros. Después, cuando el arbitraje ya culminó con el laudo, recién las partes pueden hacer una revisión o pueden pedirle al Poder Judicial, a través del recurso de anulación, que haga una revisión ex post del arbitraje. Es decir, que verifique si la actuación de los árbitros estuvo ceñida a las disposiciones legales pertinentes y principalmente si el tribunal arbitral o el árbitro único respetó el famoso derecho al debido proceso. ¿Bien? Pero eso se realiza cuando el arbitraje ya terminó. Pero mientras el arbitraje está en curso, los árbitros son básicamente los que resuelven cualquier problema, cualquier excepción, cualquier oposición a su competencia que se presente durante el desarrollo.